Tenemos vía Skype al abogado cubano-estadounidense Nicolás Gutiérrez. Es uno de los líderes en la ciudad de Miami de las demandas que se están preparando en contra de empresas y del estado de los Castros en Cuba. Nicolás, por favor, explícanos en qué consiste el capítulo tercero de la ley Helms-Burton. Sí, Robert, el título 3 de la ley Helms-Burton, el cual fue plenamente implementado en el anuncio de ayer por el asesor John Bolton, empezando el 2 de mayo de este año, ciudadanos americanos, incluyendo cubanos americanos, podrán demandar en tribunales federales a cualquier empresa extranjera que esté utilizando sus propiedades robadas en Cuba, siempre y cuando esa empresa tenga bienes en la jurisdicción norteamericana. Esto puede generar centenares de demandas contra los socios comerciales del régimen castrista, los mismos socios que están permitiéndole al régimen los recursos que utilizan no solamente el pueblo, pero también otros pueblos del hemisferio, principalmente el venezolano y el nicaragüense. El presidente ayer, a través de su asesor nacional, nos aseguró que no serán suspendidos el derecho de estas demandas bajo el título 3 mientras él sea presidente. O sea, son indefinidas, es indefinido la implementación que empieza el 2 de mayo y no tendremos que preocuparnos que cada 6 meses podrá cambiar de curso el presidente. Mientras él esté en la Casa Blanca, podremos demandar a estas empresas extranjeras y además el título 4, que es la obligación gubernamental de revocarle las visas americanas a cualquier accionista principal, director o ejecutivo, sus cónyuges e hijos menores dependientes de estas mismas empresas que trafiquen en propiedades robadas, será plenamente y vigorosamente implementada, lo cual nunca ha ocurrido en los 23 años que llevamos desde que pasó la ley Helms-Burton. Con estos ambos carriles 3 y 4 activados, además de una serie de otras sanciones limitando las remesas, limitando los viajes no familiares de turismo a Cuba, sancionando las navieras que transportan el petróleo venezolano a Cuba, apretando las regulaciones bancarias contra empresas que financian las dictaduras en Cuba, Venezuela o Nicaragua, junto a el despido de los médicos cubanos de Brasil por el presidente Bolsonaro. Esto conjuntamente le está suministrando un golpe a las dictaduras remanentes de este hemisferio que no creo que va a poder superar. El pueblo de Cuba, el pueblo de Venezuela, el pueblo deben esperanza de estas medidas por una presidencia norteamericana que se ha preocupado por el bienestar del hemisferio en términos de libertad y democracia, algo que no hemos visto nunca antes. O sea, tenemos que celebrar este acontecimiento, pero también tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poder aprovechar de esta oportunidad de entrar en la recta final de la lucha tan larga ya contra las dictaduras que quedan aquí en el hemisferio occidental. Nick, ahora, concretamente, ¿cómo puede afectar este capítulo tercero de la ley Helms-Burton al régimen de los Castro en Cuba? El mensaje que va a la comunidad de inversión extranjera es que más vale considerar una inversión en un país democrático donde no haya una dictadura, un país que disfrute un Estado de Derecho como puede ser Jamaica, Bahamas, República Dominicana, Puerto Rico, en lugar de invertir en Cuba,
donde no hay cortes independientes, donde hay un régimen arbitrario, dictatorial, y donde puede uno, como inversionista extranjero, ser demandado no solamente por el legítimo dueño de esa propiedad, pero también tener las visas de sus ejecutivos revocadas, además de sus familiares. Bajo este cálculo nuevo, porque esta es la primera vez que se ejecutan estas sanciones norteamericanas, muchos inversionistas sensatos o racionales van a hacer el cálculo y decidir que más vale mantener su acceso al a la primera economía del mundo, los Estados Unidos, que seguir invirtiendo con una dictadura moribunda donde están sujetos a riesgos que no existen en el mundo civilizado, ya que en el mundo civilizado el trafiqueo en propiedades robadas es prohibido, sancionado y hasta penalizado por términos carcelarios. Los países europeos van a darse cuenta que no vale la pena tener como pancarta internacional el derecho de defender a esas pocas inescrupulosas compañías europeas que insisten en hacer algo en Cuba que está rotundamente prohibido en sus propios países. Eso es el trafiqueo en propiedades robadas. O sea, los recursos que le negará a la dictadura castrista este desalentamiento de los inversionistas extranjeros en Cuba, además de las restricciones de remesas y viajes, va a afectar un momento donde está tambaleando, donde está en peligro de perder el suministro de petróleo vista. O sea, Raúl Castro salió él mismo a advertir que viene un nuevo periodo especial donde los cubanos tendrán que aprender a comer jutías, cocodrilos y avestruces. O sea, a estos extremos hemos llegado. Ya vimos que Canadá y España e inclusive la Unión Europea están desconociendo el capítulo tercero, y hoy salió en la noticia que Inglaterra totalmente lo ha desconocido. ¿Cómo pueden estos países desconocer esa ley norteamericana? Ellos lo pueden desconocer bajo argumentos que impugna la soberanía de esos países, etcétera. Pero el hecho es sencillo, Robert. Si esas empresas tienen presencia en la economía norteamericana, no pueden ignorar el capítulo 3. Estarán sujetas a que demandantes bajo el capítulo 3 obtengan juicios contra ellos y lo cobren contra los bienes de ellos en esta jurisdicción. Es otra cosa si queremos ir a ejecutar estos juicios en Europa. Eso sí va a ser mucho más dificultoso por las leyes contrarias a la ley Helms-Burton que ellos han pasado. Pero las compañías de ellos que trafican en propiedad robada en Cuba y que tienen una presencia económica en los Estados Unidos corren el riesgo que sean sancionados contra los bienes que tienen en la jurisdicción norteamericana. Eso no lo pueden evitar ni lo pueden ignorar. ¿Cuál es la diferencia, Nick, entre la ley Torricelli y la ley Helms-Burton? La ley Torricelli del 1992 recalcó el embargo comercial estadounidense contra Cuba y lo apretó en algunos sentidos, aunque en otros sentidos lo relajó. Por ejemplo, estableció por primera vez telecomunicaciones directas con la isla que antes estaban restringidos y ahora se permitió expandir este campo de actividad económica. Lo que sí hizo Torricelli positivo para apretar el embargo fue que prohibió el comercio entre subsidiarias de compañías americanas en terceros países con la dictadura castrista. Pero el embargo seguía sujeto a ser reversado por orden ejecutiva después de la ley Torricelli. La ley Helms-Burton codificó el embargo norteamericano contra Cuba, lo cual quiere decir que ningún presidente lo podía
levantar sin contar con mayorías en ambas cámaras del Congreso. Esto es lo que evitó al presidente Clinton levantar el embargo unilateralmente como trató de hacer, pero estaba restringido de esta manera. Y este capítulo 3 y 4 nunca se había visto nada como esto. Hemos perdido mucho tiempo, se pudiera haber ejecutado hace 23 años, pero bueno, mejor tarde que nunca, y la justicia llega, aunque se ha tardado en este caso. Y yo creo que esto ofrece esperanza al pueblo de Cuba, que ellos se están dando cuenta que los cubanos tienen que salir al exilio y ir a un país como los Estados Unidos para primero escoger sus propios representantes. Segundo, pasar legislación que beneficie al pueblo. Tercero, ir a cortes independientes para ejercer sus derechos. El pueblo de Cuba se está dando cuenta que el problema que ellos tienen no es ningún embargo, es la dictadura que impone el embargo interno contra ellos. Y si ellos tuvieran un derecho de propiedad, si tuvieran cortes independientes, si tuvieran un Estado de Derecho, si tuvieran democracia directa para elegir sus representantes, no estarían sufriendo otra década de privaciones en la isla. El pueblo de Venezuela y el nicaragüense han mostrado un coraje increíble en resistir las dictaduras que oprimen esos dos países, y si los Estados Unidos pueden debilitar el sostento castrista para esas dos dictaduras, va a ayudar a que venga la libertad a todos los pueblos de este hemisferio, incluyendo la troika de terrorista esta de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dios te oiga, Dios te oiga. Bueno, muchas gracias, Nick. Ese fue el abogado Nicolás Gutiérrez, de Cienfuegos, Cuba, por cierto, el pueblo donde nací yo. Y hemos tenido una explicación bastante amplia de lo que significa para el régimen de los Castro la puesta en vigencia del capítulo 3 y 4 de la ley Helbert. Muchas gracias.